Hermanos y amigos, qué alegría saludarlos en este segundo encuentro de esta Semana de la Esperanza, donde estamos estudiando el libro maravilloso del Apocalipsis, donde encontramos la verdad revelada. Quiero darle un saludo especial para quienes hoy están quizás allí reunidos en el templo, pero también para aquellos que se reúnen en los grupos pequeños y que están estudiando allí junto a sus amigos. Y tal vez hay alguien que simplemente lo está viendo de manera personal. Un saludo cordial también para ti y que Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estudiar juntos la palabra de Cristo. Anoche comenzamos este hermoso recorrido descubriendo que el libro de Apocalipsis no es un libro de miedo. No, es un libro con un mensaje de amor. Y hemos visto también que en él encontramos la maravillosa promesa de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Comprendimos que Dios ya ha preparado un hogar eterno donde no habrá más lágrima, ni dolor, ni muerte, y que esa ciudad tiene como centro la presencia viva de Jesús. Vimos la importancia del llamado que Dios nos hace para ser parte de esa ciudad celestial. Y también vimos la importancia de responder a ese llamado viviendo una conversión genuina bajo la administración del Espíritu Santo. Recuerde que ser neutral en este tema es quedarse fuera de la ciudad celestial y fuera de la eternidad. Es por eso que oro a Dios para que usted tome la decisión de vida eterna. Pero así como Dios revela la gloria futura, también nos advierte acerca de los grandes engaños que surgirán antes de la venida de Cristo. Y es por eso que esta noche vamos a sumergirnos en un tema solemne y de gran importancia. Es por ello que antes de avanzar en el estudio de hoy vamos a orar, vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos ministre con el discernimiento y con la unción de Él. Oramos juntos. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ministre con tu Santo Espíritu para presentar este tema, Señor. Es un tema solemne que toca las fibras más íntimas de nuestro corazón y es por eso que necesitamos que traigas convencimiento, traigas persuasión a nuestro corazón y sobre todo entrega. Es por eso que te pido por cada persona que está escuchando este mensaje para que tu Santo Espíritu lo llene de tu amor. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amigos, la Biblia no es simplemente un libro de historia como muchos creen, aunque contengan relatos históricos. Es sobre todo el registro, escuche bien, el registro inspirado de la historia de la salvación. En sus páginas descubrimos nuestras verdades eternas y también nos relata la verdadera condición que hoy tenemos. Pero también contemplamos el gran amor de Cristo, quien vino a rescatarnos y a ofrecernos la esperanza de la vida eterna junto a Él. La esencia que atraviesa cada línea de este libro es el amor divino. Y cuando alguien ama de verdad, no solo muestra ternura, también advierte con sinceridad acerca de los peligros que pueden arruinar el plan de rescate provisto por Dios. Por eso el Apocalipsis comienza con estas palabras. La revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. Nuestro Dios es un Dios que no se esconde, sino que se revela, un Dios que quiere ser conocido por sus hijos. En esa revelación el Señor no solo nos muestra su carácter y su amor, sino que también nos advierte sobre las cosas que deben suceder pronto. Él no nos deja en tinieblas respecto a los acontecimientos que marcan la historia de este mundo. Todo lo contrario, nos da luz para que vivamos preparados, firmes en la fe y seguros en sus maravillosas promesas. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos allí en Mateo 24, repetidamente hace una advertencia profética que ocurrirá repetidamente antes de la segunda venida. Vamos a leer 4 pasajes de Mateo 24. Estos versículos son importantes. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Qué fuerte, ¿verdad? Aún a los escogidos. Recuerde, Mateo 24, versículo 4, 5, 11 y el versículo 24. Si usted observó bien el contenido de Mateo 24, observará que Jesús inició su discurso profético con la solemne advertencia sobre el engaño, y el hecho que lo repita tiene tanto valor para nosotros porque quiere que no ignoremos que el engaño es real y que podemos ser objeto de ese engaño. Ahora, el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, vamos a encontrar lo que sigue allí. Por favor, cuando él escribe allí a la iglesia de Tesalónica, preste atención a lo que él escribió. En los versículos que vamos a considerar, versículos 4 y 5. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Es importante destacar que el apóstol Pablo comienza su enseñanza con palabras similares a la de Jesús, de manera que tanto Jesús como Pablo, al presentar sus esbozos proféticos, ambos subrayan que antes de la gloriosa venida del Señor se va a manifestar una apostasía terrible. Lo más trágico es que eso podría lograr que personas creyentes y aún también incrédulos podrían ser llevados a una falsa manifestación religiosa. Ahora, en el libro del Apocalipsis, esta advertencia de la apostasía engañosa está presente. Podemos verla en varios capítulos, por ejemplo, en el mensaje a las 7 iglesias, en el desarrollo de los sellos y de manera particular bajo el marco de las 7 trompetas. Y es justamente en este contexto donde aparece una de las revelaciones más importantes, solemnes, de toda la Biblia. Aquí hay una descripción de los poderes. Están representados los poderes que van a obrar en ese engaño. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13. Allí Juan contempla 2 poderes que se le van a levantar, uno del mar y otro de la tierra, que son símbolos proféticos que en las Escrituras representan reinos, fuerzas que buscan ocupar el lugar de Dios. De manera que a partir de ahora vamos a analizar, en primer lugar, cómo actúa este engaño a través del poder de las bestias. Lo haremos en 3 pasos. Vamos a identificar sus orígenes y características según la visión de Juan. Segundo, vamos a relacionar su influencia histórica y profética con lo que ya sucedió y lo que aún ocurre en nuestro tiempo. Y también vamos a descubrir el propósito final de este poder, que no es otro que desviar la adoración que corresponde solo al Cordero, nuestro amado Jesucristo. Vamos entonces a identificar a estas bestias. Leamos el capítulo 13, allí el versículo 1, dice lo siguiente, ¿no es cierto? Me parece importante que lo leamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Aquí encontramos la primer bestia del capítulo 13. Ahora, para identificar este poder, debemos prestar atención a los detalles que se revelan en el pasaje. Presta atención que habla de la arena del mar, de una bestia, de 7 cabezas, de 10 cuernos con 10 diademas y un hombre blasfemo. El mismo libro de Apocalipsis va aclarando algunos puntos de la revelación. En el capítulo 17 hay una explicación sobre los símbolos de esa visión. Vea lo que dice Apocalipsis 17:9, por ejemplo. Allí dice, esto es para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre la cual se sienta la mujer. Apocalipsis 17:9. Usted puede leer allí en su Biblia. Tenemos una clave para interpretar esta bestia. Los escritores clásicos como Horacio, Virgilio, Gregorio, Marcial y Cícero identifican a Roma como la ciudad de las 7 colinas. Este es el apodo más conocido de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma se construyó originalmente sobre 7 colinas al este del río Tíber. Y el término se ha usado a lo largo de la historia como una referencia poética y una referencia también simbólica de la ciudad de Roma. De manera que los 7 montes representan la ciudad de Roma. Allí está la sede del poder que se levanta del mar. La descripción de Apocalipsis continúa dándonos otras características de ese poder. Dice allí: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El texto sigue diciendo: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Son los pasajes que encontramos en Apocalipsis 13, los versículos 2 al 8. Muy profundos estos pasajes. En estos textos que acabamos de leer, tenemos algunas informaciones muy importantes. En primer lugar, habla de un poder religioso porque recibe la adoración de los hombres. La Biblia dice que la adoraron todos los que habitan sobre la tierra. En segundo lugar, también es un poder político con alcance mundial. El versículo 7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En tercer lugar, es en un determinado momento de la historia, este poder perdería ese poder. Cuando una de sus cabezas fuera golpeada de muerte, pero eso no significaría el fin de ese poder, porque el texto dice que su herida mortal sería sanada. En cuarto lugar, ese poder blasfemaría contra Dios, poniéndose en el lugar de Dios. Tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En quinto lugar, el pueblo de Dios sería perseguido por este poder que saldría como vencedor durante 42 meses, o también se conoce como 1260 años, como vimos en el estudio anterior. En nuestros días, ¿usted conoce algún poder religioso que ejerza una influencia política y poderosa y autoridad que hace sentir en cada tribu, lengua y nación? ¿Existe un poder que, como anuncia el profeta Daniel allí en el capítulo 7, intente cambiar los tiempos y la ley de Dios? ¿Cuál fue el poder que persiguió durante los 1260 años a los cristianos que querían permanecer leales a la palabra? La respuesta es clara, aunque para algunos resulte chocante. Mis amigos, ese periodo de intensificación de la persecución comenzó en el año 538, cuando el edicto de Justiniano, que reconocía la supremacía del obispo de Roma, se extendió hasta 1798 con la prisión del Papa Pío VI. La historia confirma lo que la profecía anticipó.
Durante esos 1260 años, la bestia del mar actuó con fuerza, combinando poder religioso y político. Y los registros históricos nos hablan de episodios sangrientos. Por ejemplo, los valdenses, guiados por Pedro Baldo, ellos rechazaron la supremacía de Roma, denunciaron el culto a las imágenes como idolatría y defendieron el sábado bíblico. Por esa fidelidad a la Biblia fueron cruelmente perseguidos. Otro hecho estremecedor fue lo que se conoce como la noche de San Bartolomé, allá en 1572, cuando miles de protestantes fueron masacrados en París y en otras ciudades de Francia. Y a esto se suma lo que conocemos como el periodo de la Inquisición, símbolo de un sistema que en nombre de la fe sembró dolor en Europa y también en América. Aún hoy, en la ciudad de Lima, Perú, se conservan el Museo de la Inquisición con aquellos instrumentos que recuerdan cómo fueron aquellos días oscuros. Esto es terrible, pero la historia confirma esto. Pero la profecía, el texto que acabamos de leer, no solo anunció el ascenso de este poder perseguidor, sino que también anticipó su caída temporal. El libro de Apocalipsis dice que una de sus cabezas sería herida de muerte. Y saben, la historia lo confirma. En 1798, con la prisión del Papa Pío VI por orden de Napoleón, se puso fin a los 1260 años de supremacía de este poder. El edicto de Justiniano quedó sin efecto y el papado fue despojado de sus estados en Italia. La herida fue tan profunda que muchos pensaron que aquel poder jamás se iría a recuperar. Pero el texto bíblico dice que la herida sanaría. Y efectivamente, la historia registra que en 1929, con la firma de los pactos de Letrán entre Benito Mussolini y el Vaticano, se dio el inicio a la restauración del poder temporal perdido. Desde entonces, la influencia religiosa y política de Roma ha crecido notablemente, cumpliendo así la predicción de Juan que dice: «Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Desde entonces, la fuerza del poder romano religioso ha crecido de manera sorprendente. Sus líderes han viajado por casi todos los países del mundo, recibiendo honores y multitudes que se maravillan ante ellos. Pero queridos, mis hermanos, mis amigos, debemos mirar estas cosas a la luz de la palabra profética. Hoy podemos ver con claridad que las blasfemias contra Dios se manifiestan en ese sistema religioso. Un ejemplo evidente es la pretensión de perdonar pecados. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que solo Cristo puede hacerlo. Cuando Simón ofreció dinero a Pedro para recibir ese poder, el apóstol fue claro en afirmar: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Usted puede leer esto allí en Hechos capítulo 8, versículo 20. Mis queridos, solo Jesús, nuestro sumo sacerdote, tiene autoridad para perdonar pecado, como dice Primera de Juan 1:9. Pretender hacerlo en nombre humano es, como señala la Escritura, es una blasfemia. Además, Efesios 5:23 nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún otro ser puede ocupar ese lugar. Sin embargo, encontramos que un hombre se presenta como cabeza visible de Cristo y con poderes considerados infalibles, incluso con la pretensión de cambiar la ley de Dios. Ese mismo sistema acepta homenajes que la Biblia reserva únicamente para el Creador, como el acto de arrodillarse. Recordemos que cuando Juan quiso postrarse ante un ángel, este le reprendió diciendo: «Adora a Dios». Usted puede encontrar esto en Apocalipsis 22:9. Claramente vemos cómo la bestia del mar funciona como una falsificación del verdadero Cristo. Recibe autoridad universal, aparenta tener poder espiritual y busca la adoración de toda la humanidad. En otras palabras, este poder ocupa el lugar de Cristo y al mismo tiempo se opone a Él.
Eso es lo que significa la palabra anticristo. Queridos amigos, no se trata de un mensaje para señalar con odio, por favor, sino de una advertencia llena de amor. Cristo nos revela estas profecías para que no seamos engañados y para que podamos permanecer firmes en Él. Por eso en este momento pido que el Espíritu Santo ilumine su mente y corazón. Que no sea la voz de un hombre, sino la palabra de Dios la que guíe su decisión. El Señor lo invita hoy a elegir el camino de la verdad, a seguir al verdadero Cristo y a prepararse para vivir con Él en la ciudad celestial. Ahora veamos la segunda bestia que aparece en Apocalipsis. Allí en el versículo 11 dice lo siguiente. Vamos a leer. Esta visión continúa en el versículo 11 y aparece aquí, surge otra bestia que nosotros denominamos aquí en la Biblia como la segunda bestia. Leamos lo que dice el texto bíblico. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Dice también el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Delante de los hombres. ¿Qué dice el versículo 14? Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Presta atención. Acá dice que recibió herida de espada y vivió. Y también sigue diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no le adorara. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí, dice el versículo 18, hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666. Los pasajes son de Apocalipsis 13, los versículos 11 al 18, donde está la descripción de la segunda bestia. Vamos a detallar las características de este poder, de acuerdo a lo que nos dice el texto. En primer lugar, se trata de un poder que al principio habla como cordero, pero después habla como dragón. El cordero en la Biblia es un símbolo de Jesús. El dragón es el símbolo del diablo. Eso significa que al comienzo ese poder era cristiano, pero después hubo un cambio, pues pasó a ser del dragón. En segundo lugar, ese poder decide poner toda su fuerza a disposición de la primer bestia. Tiene como objetivo llevar a los habitantes de la tierra a adorar a la primer bestia. Ese poder no exige adoración para sí mismo, sino para la primer bestia. En tercer lugar, ese poder nos llama la atención porque hasta hace caer fuego del cielo. En cuarto lugar, también exige obediencia a la imagen de la bestia. Imagen es algo que se parece al original, pero no lo es. Para quien no preste atención a la imagen de la bestia, llegará al límite de decretarle la muerte. En sexto lugar, dice el texto que ordena que se coloque una marca sobre la frente y la mano derecha de los que rehúsan obedecer a la primer bestia para que no puedan comprar o vender. Esto es muy importante. Ahora, mis amigos, presta atención. Frente a estas características, ¿podemos identificar de quién estamos hablando como la segunda bestia? Usted puede responder seguramente a estas preguntas. Presta atención. Pregunta número 1. ¿Existe algún país que en sus comienzos fue reconocido como una nación de raíces cristianas, pero con el paso del tiempo se volvió cada vez más secular, convirtiéndose así en la cuna de ideologías y filosofías que alejan a las personas de Dios? Segunda pregunta.
¿Cuál es el país que con su poderío militar interviene en prácticamente cualquier nación del mundo haciendo valer su voluntad? Tercera pregunta. ¿Cuál es el país que hoy impone sanciones y boicot económicos como herramientas de presión política? Y quizás la pregunta que podemos hacernos también es, ¿qué nación podría tener la influencia suficiente como para inducir a la humanidad entera a rendir obediencia y adoración al primer poder descrito en Apocalipsis 13? La respuesta está delante de nosotros, porque lo vemos suceder todos los días. Recuerde que la segunda bestia de Apocalipsis 13 tiene como objetivo conducir a la humanidad a adorar al primer poder de la bestia del mar. Es decir, se convierte en un instrumento global de engaño religioso, político y económico, preparando al mundo para la última crisis de lealtad. ¿A quién adoraremos? ¿Al Cordero verdadero o a la bestia que lo falsifica? El capítulo 13 de Apocalipsis concluye con una de las advertencias más solemnes de todas las profecías. La mención del número 666, como Juan allí lo describe. Volvemos a leer el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mis amigos, este número no debe verse como un simple cálculo matemático, ni como un enigma misterioso reservado a unos pocos. Hace mucho tiempo los estudiantes de la Biblia han demostrado gran interés en identificar quién es el número. Sí, ¿quién es el número 66? Ese número ha originado muchas especulaciones entre los estudiosos de la Biblia. Para identificar lo que representa ese número, es bueno también que entendamos un poco de numerología bíblica. En la Biblia, el número 4 representa o simboliza la universalidad o totalidad. El número 7 tiene que ver con el descanso y la perfección. El número 7 aparece 323 veces en toda la Biblia y en todas ellas se refiere a Dios y sus obras de misericordia y juicio. El número 7 es símbolo de Dios, de su poder, de su gobierno. El número 12 representa el pueblo del pacto, el pueblo de Dios o la iglesia. Y el número 6 es el símbolo de hombre sin Dios y sin el descanso que Dios le da. El número 6 señala el día cuando fue creado el hombre. Esto es de acuerdo con Génesis, capítulo 1 y 2. En la época del imperio de Babilonia, el número 6 era la base del sistema que ellos usaban, relacionado con la matemática, la astronomía y la astrología de los sacerdotes babilónicos. En la religión babilónica, el número 6 representaba el dios menor. Por eso que aquí vemos que era el número de la totalidad de sus dioses. Tenemos aquí la unidad decena y centena que sumados resultan 666, coincidiendo con el número de la bestia de Apocalipsis. Un ejemplo bíblico del uso del número 6 en Babilonia es la historia en la cual Nabucodonosor, ¿usted recuerda? Cuando hace la estatua de oro que medía 60 codos de altura y 6 codos de ancho para que las personas la adoren como él, cuando él diera la orden, ¿no es cierto? De manera que el número 666 señala el esfuerzo del anticristo de exaltar al hombre en lugar de Dios y Jesús. Juan en Apocalipsis 13:18 declara que el número 666 es número de hombre. Esto es un énfasis. De manera que la información de que los santos alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en Apocalipsis 15:2 es muy valiosa. La victoria sobre el número 666 no indica una victoria en ingenuidad matemática, sino la victoria sobre el nombre o carácter del autoendiosamiento de la bestia. Es un engaño que lleva a los hombres a aceptar lo humano en lugar de lo divino. Tranquiliza las
conciencias de los seres humanos, haciendo que crean que sirven a Dios cuando en realidad son siervos del diablo, que aparece disfrazado de líder religioso. De manera, mis queridos, que estamos en medio del gran conflicto. Dios nos dio las herramientas en su palabra para comprender el tiempo y la situación que estamos viviendo. El Apocalipsis hace una advertencia a los que adoran a la bestia o a su imagen, que es la unión de las dos bestias. Escucha bien lo que dice Apocalipsis 14. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Son palabras de Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 9 al 11. Mis queridos, siendo que estamos viviendo en el fin del tiempo de gracia, Dios nos da las más solemnes advertencias: no participar del culto a la bestia. Él nos desea que nadie se pierda, por eso nos muestra con claridad, con amor, las consecuencias terribles de seguir el camino del error. La bestia tiene una marca, una señal de rebelión que será colocado sobre los que rechazan la verdad. Pero escuche bien, Dios le está abriendo los ojos ahora mismo para que esa señal no sea puesta sobre usted. En este instante tiene una gran oportunidad de decir no al engaño y decir sí a Cristo, al verdadero Cordero que murió y resucitó para salvarnos. Quizás usted se encuentre en una gran indecisión. La mente entiende, pero a veces el corazón se resiste. Sin embargo, este es el momento de fe, de dar un paso hacia un horizonte nuevo. Es tiempo de dejar atrás lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios y aceptar por la fe el mensaje claro que viene de lo alto. Mi querido amigo, mi querida amiga, confíe en Dios. Él conoce sus luchas, conoce sus miedos, sus dolores más íntimos. Y le aseguro con la certeza de su palabra, Él lo tomará de la mano y lo acompañará en cada paso de su vida. Nuestro Señor no falla y tampoco le fallará a usted. Este es el momento de decidir. Mi pregunta para usted: ¿quiere recibir la marca del enemigo o el sello del Dios vivo? Hoy Jesús le ofrece su sello, su espíritu, su victoria. Abra su corazón y reciba el regalo de la salvación. Voy a orar con usted en este momento para que tome esa decisión maravillosa en su vida. Querido Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar un tema solemne. Gracias porque en tu amor tú nos abrazas y como un Padre amoroso, te sientas delante de nosotros y nos muestras, nos adviertes con cariño, porque no quieres que ninguno de nosotros perdamos la eternidad. Ayúdanos a ser hijos que abran su mente y su corazón a las palabras de un Padre amoroso, cariñoso, que se preocupa por la eternidad de sus hijos. Si hay aquí alguna persona que está luchando en su corazón, que tiene que tomar decisiones importantes, te ruego, Señor, que les muestres tu gloria, que les muestres tu amor y que Él pueda abrazar este mensaje. Y si en este momento tiene que tomar una decisión de dejar atrás el engaño, ayudarlo a que pueda dar el paso hacia adelante y continuar en la verdad revelada de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Amén.